Cuenta de Secretaría, por favor. Señor presidente, se ha recibido documento del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile denominado La espera en el sistema de salud chileno, una oportunidad para poner a la persona en el centro. Seguida una comunicación... ¿Por qué no baja la... Comunicación... Se está reiterando la... Seguimos. Voy a apagar acá. Presidente aportado por la Secretaría de Redes Asistenciales que dice en relación con la en el marco del mandato de la Comisión, pero cuando vuelve a trabajar, por lo menos se está preparando en este momento. Otro antecedente aportado por el auditor del director del Servicio de Salud O'Higgins, señor Claudio Castillo, relativo a consultas e inquietudes surgidas durante la sesión de la Comisión. Excusa del fiscal nacional, señor Jorge Abbott, de la directora de FONASA, señora Janet Vega, y del superintendente de salud, señor Sebastián Pavlovich, quienes no podrán asistir a esta sesión. En representación de este último asistirá la señora Nadia Contardo Guerra, intendenta de Fondo y Seguros Previsionales de Salud. Comunicación del director subrogante del Servicio de Salud O'Higgins, aportando información requerida respecto a la doctora María Angélica Moreno Muñoz. Y por último, una solicitud de ingreso a esta sesión de doña Javiera Briones, periodista, de Iván Pacheco, camarógrafo del equipo de Ahora Noticias, Canal Mega. Autorizado el ingreso. Sí, a lo de Mega. Bien, ¿eso es todo? Eso es todo. Bien, queremos dar la bienvenida a la ministra de Salud, Carmen Castillo, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, al jefe de auditoría del Ministerio de Salud, señor Leiva, y decirle que tal como acordamos, la sesión pasada va a iniciar el jefe de auditoría su presentación, que había sido postergada en 2 oportunidades, para posteriormente dar la palabra a la subsecretaria, a la ministra, y también a la superintendencia, que viene representada por la señora Nidia Contardo. Se le ofrece la palabra entonces, señor Leiva, por favor. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a todos los diputados que pertenecen a esta comisión, a la subsecretaria de Redes Asistenciales y a nuestra ministra de Salud. Y voy a exponer algunos temas que se nos requirió desde el ámbito de la auditoría del Ministerio de Salud. Comentar que mi cargo se ostenta desde marzo de 2014 y soy el auditor ministerial de la cartera que representa, y en esto quiero aprovechar a través de su intermedio, presidente, agradecer a cada uno de los 340 auditores a nivel nacional que en estos 4 años han desarrollado un trabajo que no lo habíamos visto en materia de auditoría interna en salud y hemos avanzado bastante y espero comentar respecto de esas temáticas. Los principales temas que vamos a hablar están acá mencionados. Vamos a hablar y referirnos a lo que señaló el Contralor General la sesión anterior, que tiene que ver con el informe consolidado de 23 hospitales respecto de GES y no GES. Vamos a tocar temas de auditoría, juicio de cuenta y sumarios realizados por el caso Maruri. Vamos a ver los casos de informe de auditoría de Servicio de O'Higgins, el informe de revisión de la propuesta de la Comisión Asesora Ministerial y finalmente señalar algunas cosas que hemos realizado en el ámbito de auditoría ministerial en los temas clínicos. Lo primero me gustaría señalar, señor presidente, y comentar una diferencia de conceptos que tenemos respecto a que se planteó la comisión anterior, dado que aquí se señaló que los responsables del control interno de cualquier institución es auditoría interna. Y eso traigo un documento que lo voy a dejar también para esta comisión, donde señala el Instituto Global de Auditoría Interna que el control interno no es responsabilidad ni monopolio de auditoría interna, sino que la responsabilidad recae en toda la institución. Y esta teoría que está acá plasmada es reciente y ratifica lo que acabo de señalar, que el control interno en realidad es responsabilidad de todos y no solo de la unidad de auditoría interna. Por tanto, ahí quiero complementar un poco el comentario anterior, ¿ya? Respecto de los informes consolidados de Contraloría General de la República, que se analizaron en la sesión anterior, señalar que este informe consolidado se recepcionó en agosto del año pasado,
nosotros comenzamos inmediatamente a hacer seguimiento de este informe, de estos 23 informes, de la consolidación de estos. Perdón, auditor, solo a modo informativo, dado que a las 5 de la tarde hay sesión legislativa, significa que es la hora de término de esta comisión. Entonces les pido a todos los expositores comprender de que tenemos un tiempo acotado, 1 hora y cuarto aproximadamente para todo el desarrollo. Okay. Gracias. La sesión anterior, en una de las comisiones anteriores se presentó esta información. Nosotros queremos hacer presente de que nuestro interés ha sido siempre y ha sido marcado como una línea de trabajo desde como orientación de la ministra, tanto subsecretaría también, de hacer seguimiento a todos los informes de Contraloría de la República. Y en esto no nos quedamos ajenos, y lo que queremos mostrar hoy día es cuál es el avance de estos 284 compromisos que tuvimos en esa oportunidad, que se reflejan en 110 observaciones de este informe consolidado, pero a nosotros nos reportaron todos los auditores de regiones 284 casos. En eso, la Contraloría no se pronunció la vez anterior. Nosotros sí queremos señalar que tenemos un avance importante de esto, que se refleja en un 82% de cumplimientos de planes de acción o acciones correctivas respecto de esas total observaciones. Nos quedan algunas por no cumplir, que son un poco más complejas, que es un porcentaje mínimo. Pero nosotros sí estamos interesados y preocupados del seguimiento de estos casos y, como señalábamos, estamos haciendo un análisis bimestral y el último estado es al 7 de febrero. ¿Okay? También en esto consideramos el seguimiento de los sumarios que nacen de este informe. Señalar que 5 sumarios parten por recomendación de la Contraloría y otros 9 inician por voluntad propia de los servicios de salud, dado algunas observaciones importantes que se rescataron de los informes. La consideración de ello es que 7 están en etapa de investigación, 5 están sobreseídos y 2 están en etapa cerrada esperando su término completo. Aquí dejo el listado de todos los informes de auditoría que hemos realizado del 2014 a la fecha y que han sido proporcionados y que Contraloría General de la República lo tiene en su carpeta como producto nuestro, donde hacemos un feedback de cómo está el estado de situación de cada uno de los compromisos de cada informe de auditoría que se emite al sector. Es una cantidad no menor y con ello hacemos un trabajo al menos una vez al año con cada uno de los establecimientos, servicios de salud y experimentales. Esto es el reporte que está disponible, que se envía tanto al Consejo de Auditoría de Gobierno como a la Contraloría General de la República. Respecto de Policlínico Maruri, traer algunos datos importantes respecto de este análisis. Nosotros tuvimos a la vista informe final y seguimiento, misma situación, le hacemos seguimiento a esta reportabilidad y tenemos una información respecto al resultado de ese informe final y seguimiento, que es la muestra que se recogió, 128 atenciones desde enero 2012 a marzo de 2013, 16 médicos cirujanos involucrados en esta evaluación. El resultado del seguimiento de informe de Contraloría se aprecia ahí, está mayoritariamente consolidado en un procedimiento disciplinario que lo voy a comentar donde dice situación reportada. Los datos que nosotros tenemos es que fueron 34.127 personas atendidas en ese periodo, en esa muestra. El pago a médicos no especialistas llegó a 871 millones aproximadamente. Las transferencias que se tuvo que utilizar para el plan extraordinario de lista de espera en este establecimiento fue de 156 millones. Aún está pendiente por concluir el proceso administrativo, ya que está en etapa de notificación para los inculpados, que son 2, y está aún en curso el análisis del Tribunal de Cuentas por pagos indebidos y otras situaciones. Hay acciones del Ministerio Público en curso y además hay con querella en el Consejo de Defensa del Estado y se inició un sumario administrativo en el Servicio Salud Norte que está en etapa investigativa. Respecto a la situación de auditoría de O'Higgins, que se comentó bastante en la comisión anterior, señalar que nosotros tuvimos a la vista en un periodo posterior al que se señaló acá, y de hecho traigo evidencia de esos antecedentes. Acá se me emplazó de que yo había tomado conocimiento de estos informes y lamentablemente nuestro auditor del Servicio de Salud faltó a la verdad, porque eso no es cierto. Yo tomé conocimiento solo de un informe, que es el de GES, el GES reservado número 8, y además tomamos conocimiento de que la dirección del servicio, dado este resultado, había tomado acciones concretas por las observaciones. Por tanto, nosotros en nuestro proceder estimamos necesario no iniciar otras acciones paralelas, dado que el director de servicio solicitó una auditoría especial y además inició 2 procesos
sumario administrativo. La auditoría NOGES, no es cierto que yo tomé conocimiento y hasta el día de hoy no tengo conocimiento formal de esa auditoría, sino hasta el 14 de diciembre que yo me hice parte de visita en el Servicio de Salud O'Higgins. Por tanto, quiero desmentir categóricamente lo que el señor auditor lamentablemente señaló en la comisión anterior y lo voy a hacer con estos antecedentes que están acá. El informe NOGES reservado número 4, el informe GES reservado número 8, que nacen y tienen mucha similitud con el informe final de Contraloría que hace a finales del 2016, y luego ellos replican esta auditoría a 2 establecimientos más y concluyen finalmente en diciembre de 2017 con el informe 78 de casos clínicos especiales, que lo voy a explicar más adelante. Respecto del NOGES, aquí también debo decir, señores diputados, que lamentablemente en el análisis que nosotros tuvimos a la vista, el señor auditor también faltó a la verdad. Y estando en conocimiento de que estos resultados no eran los correctos, tengo antecedente acá que le envié el 18 de enero un correo electrónico señalando esto, lamentablemente él no ratificó ese error en la comisión anterior. Y eso es lo que quiero comentarles ahora. Primero, la auditoría habla de pacientes, y eso no es así, pues son registros. Y un paciente podría tener más de un registro. Por tanto, el informe está erróneo en su conclusión principal. Mezcla datos y llama a la no verdad en la identificación de los datos. Además, cuando hicimos el análisis específico de cada uno de estos casos, de los 38.942 pacientes, reitero que para nosotros son registros, habían 6.254 registros que ya estaban ingresados al Registro Nacional de Lista de Espera. Si ustedes recuerdan, lo que señaló acá el señor auditor fue que estos registros no estaban en la lista de espera. Por tanto, ya comenzamos a no creer en la base de datos extraída o proporcionada por el Departamento de Auditoría del Servicio, dado que habían datos que estaban no corregidos. La base de datos, en términos técnicos, no se limpió para poder generar el análisis. El segundo antecedente que tenemos es que para poder hacer este análisis, lógicamente, de intervenciones quirúrgicas y que deben tener los criterios de ingresar al Registro Nacional de Lista de Espera, nosotros tuvimos que sacar 3.965 registros que no contenían estas consideraciones o características de ser ingresado en el repositorio. Por tanto, el registro que no habría sido ingresado al RNE a esa fecha era de 28.723 casos, que dista bastante de los 38.000 que señaló el auditor en su conclusión. Solo algunos datos. Cuando fuimos a analizar esta información, pregunté por el equipo, yo me hice presente en esta revisión y pregunté quién formaba parte del equipo de auditores que realizó esta auditoría tan técnica y que además se desarrolló en una semana, cosa que es muy compleja en términos de auditoría técnica. Y se me señaló que 2 de los integrantes de 3 eran alumnos en prácticas. Y en eso voy a concluir después y traigo acá una norma y nuestro código de ética. La norma internacional de auditoría señala que para poder desarrollar un trabajo de auditoría de estas características uno tiene que tener las competencias técnicas. Y en este sentido se falló. Por tanto, es lógico que esta base de datos extraída inicialmente tenga diferencias y son los números que estamos señalando. En un análisis posterior, fuimos a cruzar el Fonendo, que es un sistema que se utiliza en la red de salud del Servicio de Salud O'Higgins para poder ingresar los requerimientos desde la atención primaria hacia la atención secundaria, y nosotros hicimos una coincidencia de un 53% de estos casos en el repositorio lista de espera. Por tanto, del análisis que generamos, no podemos señalar una seguridad razonable que de los datos que ustedes han conocido y que se han hablado en distintas comisiones y que el fiscal área también tiene en carpeta, podemos señalar que no entrega una seguridad razonable para poder concluir y extrapolar los resultados hacia el comportamiento del Servicio de Salud O'Higgins. En otra arista que se está analizando, se señalaba en el informe que habían 2.291 órdenes en papel que no estaban ingresados a nuestro repositorio. Lamentablemente, y con la misma tendencia del error del análisis, los registros que a nosotros se nos puso a disposición para hacer el análisis, en mi calidad de auditor ministerial, les pedí estos antecedentes para poder realizar la verificación y solo se me proporcionaron 542 hojas en PDF, con información poco legible que tuvimos que tabular bastante, y de esos 202 registros estaban duplicados, 340 indicaciones solo correspondían a intervenciones quirúrgicas, y de esos 2.291 órdenes supuestas, solo 141 casos
al 19 de enero del 2018 no están en el RNLE. Por tanto, había información que efectivamente no era correcta de ese trabajo. Como nosotros, nuestro interés no es, lógicamente, solo quedarnos en ese dato, nosotros tomamos toda la información y la cruzamos con distintas bases de datos que se contienen en el Ministerio de Salud, que por lo demás hemos dispuesto siempre a nuestros equipos de auditores para que nosotros le colaboremos en el análisis de estos antecedentes, y de esto surgió que de los 38.942 casos que se señaló en la auditoría de O'Higgins, sacado y limpiado todos aquellos datos que en cualquier base de datos son sucios o que no permiten un análisis posterior, llegamos a 34.977 registros válidos para generar cualquier cruce, que corresponden a 31.593 RUN únicos. Los llevamos a análisis y encontramos que 14.000 de estos registros tenían interconsultas egresadas y 20.000 estaban a la espera de una atención en la lista de espera, lógicamente que nos convoca esta comisión. De esos son 19.684 RUN únicos. ¿Cuál fue nuestra conclusión en esta revisión? Es que solo 1.449 casos al 19 de enero estaban pendientes de cargar al Registro Nacional de Lista de Espera. Identificados, pero pendientes de cargar. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de este análisis, de este trabajo que hicimos como auditoría ministerial? Primero, errores metodológicos en el desarrollo y conclusión de la auditoría realizada por el Servicio de Salud y que lógicamente no permite entregar o otorgar una seguridad razonable respecto de sus resultados y conclusiones. Algo importante para nosotros y dentro del rol que a mí me convoca es aplicar las normas internacionales de auditoría. Nosotros no tenemos una norma específica que como sector público nos genera, hay una norma especial de la Contraloría, pero es para la auditoría de desarrollo propio, y nosotros vamos a la norma general, y esta es la norma internacional de auditoría, y aquí señala en la norma 1220 que hay que tener un debido cuidado profesional para el desarrollo, y creo que no fue lo que ocurrió necesariamente en la auditoría GES y no GES en O'Higgins. Hay una inobservancia en nuestro código de ética. Nosotros generamos un código de ética en esta administración para los profesionales de auditoría, con principios, con valor y con especificaciones, y hay una falta también a ese código. Lo voy a dejar también como antecedente para poder mencionarlo. Aquí hay algo que lo mencioné, el Servicio de Salud, a través de un correo electrónico que envié al auditor del 18 de enero, le planteamos que hay diferencias importantes en el análisis que él realizó, con el fin de que él pueda analizar y replantear el resultado. Sin embargo, en la última comisión que me tocó venir, él no ratificó la diferencia y mantuvo, bajo una pregunta de algunos diputados, ese número que estaba errado. Y lógicamente lo que podemos decir y concluir dentro de estos antecedentes, dados los 1.449 casos que encontramos, que hay un retraso en la carga de información desde el FONENDO, que es el sistema que utiliza el servicio, hacia el RNLE. Del análisis, reitero algunos casos: lenguaje y mensaje errado en conclusiones, ahí se habla de paciente versus registros, desconocimiento y débil de respaldo metodológico de la extracción. No fueron capaces el equipo de explicarme cuál fue la manera metodológica de extracción de datos. Por tanto, hay una limitación cuando uno no puede realizar esa función. Lógicamente, lo que impida determinar una seguridad razonable de los resultados. Al 13 de diciembre del 2016 eran 28.712 los registros no ingresados y no 38.942. Al 19 de enero eran 1.449, bajó bastante dadas las instrucciones, varias instrucciones que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se indicaron para cargar, y aún así no cargaron todo. Registros en papel, que bajó significativamente el número, y en reiteradas oportunidades se instruye al Servicio de Salud la carga de datos, observando que a la fecha aún existen datos no cargados, y se instruye un procedimiento administrativo dada esta situación, el cual se inicia a través de una resolución exenta que ahí se menciona y que está en etapa de investigación. Respecto de los GES, aquí señalar, tratamos de hacer lo más comprensible posible estas tres variables, señalar que la auditoría 8 da pie a la auditoría 78, que ustedes tienen en sus antecedentes, y lo que específicamente señala es que se toman 841 fichas, que para mí fue una locura saber cómo se auditaron esas 841 fichas en una semana. Una locura que era, no pudimos determinar cómo se hizo en particular. Se determinan 172 fichas que tienen una relación con diagnóstico oncológico, y ahí se baja luego la auditoría 78 a un número más reducido, que son
la hipótesis del servicio de salud en su principio eran que de estas 172 fichas habían 30 pacientes fallecidos con una relación diagnóstica con casos oncológicos. ¿Bien? De esos separaron 3 situaciones que están señaladas ahí, que son exceptuados fallecidos o con casos cerrados, y luego 10 pacientes exceptuados sin la prestación otorgada y 4 pacientes con cierre de caso en GES. La auditoría 78, que es del propio Servicio de Salud, señala que estos 16 pacientes, mantienen los 16 pacientes con prestación oncológica, mantienen los 10 pacientes con atención de prestación oncológica, y un paciente nada más porque se dieron cuenta que 3 de ellos están vivos, por tanto bajó el número a 27 casos. También, como nos interesó saber el resultado de esto y si tenía alguna coherencia con su conclusión, el departamento de la División de Gestión y Red Asistencial, dado que nosotros no tenemos la expertise técnicas ni un médico oncólogo que nos permitiera determinar este trabajo, revisamos estas fichas y solamente nos dimos cuenta que había otra conclusión de estos casos. Si bien ellos señala, el Servicio de Salud, que no hay una relación entre la muerte con la patología y que todos tuvieron prestación, nosotros vimos las excepciones. Y de esto se va a referir más detalladamente la señora subsecretaria, pero lo voy a comentar. Son prestaciones oncológicas. Respecto a los primeros 16, hay 14 bien exceptuados, bajo la norma técnica. De los 10 pacientes con atención de prestación oncológica, 1 está bien exceptuado, y de lo otro, el paciente con prestación oncológica que estaba fallecido, estaba bien exceptuado. ¿Sí? Por tanto, la cantidad de 30 casos que levantó el Servicio de Salud más este delta que nosotros incorporamos de la aceptación, nosotros encontramos inconsistencia en la relación de la aplicación de la norma técnica entre lo bien exceptuado y lo mal exceptuado. Respecto de este análisis, entonces, se requirió también complementar otra información, y era saber cuáles eran las fichas que había incautado el Fiscalaria, y nosotros llegamos a los RUT de estos casos. Pedimos entonces, en función de la causa, supimos de la incautación de fichas originales, se pidió al director de servicio a través de ese oficio, el 15792, que nos informara cuál es la situación de las fichas, dado que nosotros no contábamos con el original, y que lógicamente se afectaba la ley de protección de datos sensibles de nuestros pacientes, y que se nos informara cuáles eran las gestiones para restituir estas fichas y también que se nos proporcionara la nómina. La nómina de pacientes fueron 64 y el listado de fichas que nosotros analizamos, lógicamente tenía contenida 20 de estas fichas que hablamos anteriormente de la auditoría que hizo el Servicio de Salud. Por tanto, nos enfocamos fuertemente en 44 casos. ¿Ya? 20 ya habían sido analizados de los 64 y nos quedamos con 44 casos. ¿Qué encontramos de esto? Nosotros revisamos y vimos la distribución por tipo de patología. Por ejemplo, cáncer cervicuterino 40 casos, cáncer gástrico 19 casos, de próstata 3 y cáncer de mama 2. Los 64 pacientes que se presentan con 66 garantías exceptuadas. Recuerden que cada paciente puede tener más de una patología, y 49 de ellas se encuentran exceptuados bajo norma. ¿Vale? Si también encontramos coincidencia de esas características. De los 64 pacientes que analizamos, 63 recibieron prestaciones asociadas a la patología de la consulta o de su enfermedad, y solo un paciente no tuvo atención, pero no la tuvo porque su enfermedad era tan avanzada que se prefirió darle otro tipo de prestación. Y finalmente, la revisión realizada desde el punto de vista administrativo y registro no permite asociar la excepción de la garantía que determinó el fallecimiento. Lo que sí se puede afirmar es que la evidencia indica prestación y o atención, como lo señalamos anteriormente. Respecto del informe de revisión de fichas clínicas que se hizo desde el desarrollo de la Comisión Asesora Ministerial, que es un trabajo de similares características, señalar que esto nace del informe de la glosa 6, se genera la Comisión Médica Asesora en mayo del 2017, se emite un informe de la Comisión Médica Asesora, hay un informe consolidado de Contraloría, que fue el que comenté al principio, y luego se hace un informe de revisión de fichas clínicas de fallecidos. Esto lo voy a mencionar nada más porque esto se habló
en alguna comisión anterior, pero acá están los resultados. A mí se me pidió que se indicara cuál fue la función de auditoría en este caso y cómo lo desarrollamos como ministerio. Bueno, nosotros hicimos un documento técnico entre auditoría y DIGERA para poder levantar los casos a nivel local y determinar técnicamente cuáles eran las variables que tenían que evaluarse. Hubo una muestra de revisión que surgió desde un trabajo multidisciplinario y donde la variable fue causa oncológica menores de 40 años y nos centramos en ese grupo. Se identificaron fichas de certificados de defunción también y luego se desarrolló el resultado con 509 interconsultas asociadas a 443 pacientes y el resultado está allá, que la mayoría, como dice ahí, 443 personas fallecidas, 417 se encontraban con una atención de especialidad al momento de la causa de muerte, ¿ya? Aquí se entregan todos los lineamientos, hay una muestra pequeña de una cantidad de hojas de trabajo que se levantaron, donde la responsabilidad fue de un médico especialista en muchos de los casos, o equipos especializados en la red asistencial de todos los establecimientos donde se levantó esta información, la firma de los subdirectores médicos, en su caso, del médico especialista que levantó la ficha, y nosotros en octubre del año 2017, y no así en la sesión de una videoconferencia, los auditores ya sabían de esta auditoría y les pedimos que ayudaran y colaboraran metodológicamente en el análisis de cada uno de los casos en los establecimientos de salud. Y la revisión del instrumento, lógicamente, se produjo entre octubre y noviembre. Aquí complemento algún listado de instrucciones que la subsecretaría largamente ha entregado a la red asistencial, aquí algunos, y respecto, ya concluyendo, comentar cuál ha sido el trabajo que hemos desarrollado en estos 4 años en auditoría clínica. Comentar que cuando asumí este rol, la auditoría clínica había sido eliminada del Ministerio de Salud, siendo el eje principal y el giro en negocio, y lo que incorporamos 2 profesionales de salud y comenzamos a trabajar con todos los auditores clínicos, encuentro nacional de auditorías con bloques con auditorías clínicos especiales, desarrollamos el primer encuentro de auditores clínicos para poder hablar temas específicos de auditoría de la temática, y esto es súper importante. Diplomado de auditoría clínica para que hoy día hemos cubierto 64 profesionales del área, ya vamos en la segunda versión, esperamos que este año se concrete la tercera versión, donde le entregamos potenciales a estos profesionales, 340 aproximadamente, ya lo señalé, y generamos un modelo de ejecución de organización para auditoría clínica que está ya aprobado por la ministra y en ejecución en la red asistencial. Y finalmente, dada la relevancia que tiene para nosotros el seguimiento de los informes de Contraloría y también de auditoría interna, desarrollamos un sistema de seguimiento para ser instalados en todos los puntos de auditoría del sector salud y hoy día estamos, ojalá podamos firmar un acuerdo de colaboración para compartir este sistema de seguimiento con la JUNAER. Eso es cuanto puedo compartir, presidente. Le damos la palabra a la subsecretaria entonces para que continúe de inmediato y después vamos a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por su... A todos los presentes, a todos los miembros de esta comisión investigadora y a todos los que están presentes en este día. Y quiero, en honor al tiempo, dado que nos ha puesto una fecha de término el señor presidente bastante clara, voy a tratar de resumir 3 o 4 puntos sobre los que quiero ser extremadamente clara, dado que es la última oportunidad en que como subsecretaria voy a estar presente en esta comisión investigadora. Lo que no quiere decir que si me citan en otra oportunidad también estoy disponible para venir cada vez que se requiera. En primer lugar, quiero señalar algo que ha dicho ya el jefe de auditoría ministerial, pero que es el absoluto desconocimiento que la subsecretaría de redes, así como el jefe de auditoría tenía respecto de las auditorías que se estaban realizando en el Servicio de Salud O'Higgins en retrasos de GES y en listas de espera no GES. Acá entiendo que en una comisión investigadora en la que yo no pude estar, se planteó que estaba en mi conocimiento, cosa que no es cierta, aún
no es cierta, todavía no me llega formalmente dicha auditoría, ninguna de las dos. Y lo que sí efectivamente nosotros tuvimos fue un conocimiento informal de que se habían realizado auditorías, y ese conocimiento lo tuvimos el día 13 de diciembre del 2016, motivo por el cual el día 17, gracias. Motivo por el cual el 14 de diciembre le pido al jefe de auditoría ministerial y a la jefa del Departamento de Gestión de la Información de la DIGERA que concurran a Rancagua para revisar dichas auditorías y saber de qué se trataba lo que se nos acababa de mencionar en forma muy informal. Y desde ahí viene todo el análisis que ha señalado ya el señor auditor y sobre lo que no me voy a repetir. Señalar que nosotros veníamos trabajando con el Servicio de Salud O'Higgins a partir de fines del año, para no equivocarme de nuevo, a fines del año 16, justamente después que se hace el traslado del Hospital de Rancagua. Veníamos trabajando porque en esa oportunidad se recibe un preinforme o un informe de Contraloría respecto de los retrasos GES y no GES del Servicio de Salud O'Higgins. Por lo tanto, desde allí veníamos haciendo un seguimiento a cómo se venía subiendo la lista de espera no GES al Repositorio Nacional de Lista de Espera. Y lamentablemente, a pesar de múltiples oficios que yo he enviado al señor Contralor, y puedo mostrar acá, en un oficio que acabo de enviar al señor Contralor, donde se envían 37 oficios generales a todos los servicios de salud respecto de las normativas que deben cumplirse para subir la lista de espera al repositorio de forma oportuna, y le puedo señalar más de 60 instructivos al Servicio de Salud O'Higgins. A pesar de ello, el último informe que tenemos es del mes de enero y todavía faltan por subir, o faltaban en esa oportunidad, tal como lo ha dicho el señor auditor, 1.449 casos a la lista de espera, al Repositorio Nacional de Lista de Espera, que hoy día estamos en un proceso de migración hacia el sistema de información y gestión de tiempos de espera. Por lo tanto, lamentablemente lo que ha ocurrido en O'Higgins ha sido una inobservancia de la normativa técnica respecto de en qué momento subir el paciente al Repositorio Nacional de Lista de Espera. He dado un último instructivo respecto de cuál es el problema que ellos tienen. En su modelo, ellos hacían pasar al paciente por 2 contralorías, y si no pasaba las 2 contralorías no la subían a la lista de espera, lo que evidentemente generaba en algunos casos un retraso, en otros casos no, pero podía generar un riesgo para el paciente. Por lo tanto, se ha instruido que la lista de espera se sube, tal como lo señala la norma, una vez más, desde la atención primaria, y no se sube desde ningún otro nivel, ni secundario ni terciario, y eso ha sido instruido claramente. En segundo lugar, señalar que respecto del GES, porque estamos hablando de todo lo que es no GES en O'Higgins, y esto es lo que ha ocurrido durante el año 2017, respecto del GES, señalar lo que acaba de decir el señor auditor, respecto de que efectivamente se revisaron los casos en el SIGGES, los casos que habían fallecido y los casos que habían sido exceptuados, y efectivamente tenemos 17 situaciones donde hubo una mala excepción de garantías. En algunos casos justificada porque se cambió la normativa de cómo exceptuar la situación de cáncer cervicuterino. Yo no quiero dar ahí mucha más, dado el tiempo que tenemos, muchas mayores precisiones, lo podemos entregar si es que fuera necesario, pero más allá de aquello hay que señalar que hay sumarios en curso, hay personas que han sido formalizadas y hay defensas que están en curso de forma tal de que si hubo un error administrativo ahí en la excepción, eso está incluido en los sumarios. Pero lo que sí quiero, donde sí quiero tener muy clara la precisión es en que estos pacientes, a pesar de haber sido exceptuados bien o mal, fueron todos atendidos y por lo tanto no fallecieron sin su debida atención. Eso lo demuestra tanto la auditoría que hizo el propio servicio como en la revisión de fichas y el SIGGES, donde que fue revisado por el equipo de DIGERA hace unos días atrás, cuando obtuvimos todos los RUT de las fichas que fueron incautadas por la Fiscalía.
¿Por qué solicitó la señora ministra los RUT y por qué sabemos de aquellas fichas? Es porque las fichas son propiedad de los pacientes, de acuerdo a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y si bien frente a una fiscalía se deben entregar cuando se requiere, también se debe dejar una copia. Lo que sucedió en el hospital de Rancagua es que no se dejó copia y eso a nosotros no nos pareció adecuado, debió haberse dejado una copia, entregado la ficha pero dejado copia, y por lo tanto por eso mismo y para resguardar la existencia de esos pacientes que se pidió también toda la nómina y por eso sabemos que fueron atendidos, 17 de ellos mal exceptuados, pero atendidos. Y respecto de la situación de Maruri, porque voy muy rápido a propósito para dejar el espacio para los tiempos, yo aquí también quiero ser extremadamente clara y hay un oficio que se envió a esta comisión y también tiene que ver con el origen de esta comisión investigadora. Aquí nosotros entendemos que hubo un dictamen de Contraloría donde aparecieron la situación de Maruri en el mes de diciembre, muy claramente, con personas formalizadas, pero que no podían ser sancionadas porque ya no formaban parte del sistema público de salud. Sin embargo, se intentó de alguna manera comparar la situación de O'Higgins con la situación de Maruri. Y lo que yo quiero decir de forma muy categórica y muy clara es que estas situaciones para nada son comparables. En una puede haber un retraso en la incorporación de los pacientes a la lista de espera y eso ya lo he señalado, eso tiene sumario, puede tener sanciones, pero son sanciones administrativas y no han afectado la situación de los pacientes, dado que a pesar de que no se habían subido, nosotros indicamos que se subieran y finalmente de los 34.000 pacientes solo quedaron 1.400 por todavía no ser subidos a fines de enero. Por lo tanto, la situación fue cautelada y los pacientes fueron cuidados a pesar de haber esta falla administrativa de retraso. Lo que es muy distinto a lo que ocurrió en Maruri. Y ahí efectivamente yo quiero ser muy precisa con los números de Maruri, porque creo que son números extraordinariamente dolorosos para cualquier sistema de salud que se precie de tal. Quiero señalar que el año 2011, en el mes de abril, se crea el Repositorio Nacional de Listas de Espera y 4 meses más tarde de haber creado este repositorio se realiza este fraude, lo que es tremendamente muy mal evaluado por nosotros, dado que se atienden por especialistas que no son especialistas, sino que médicos generales, 34.127 pacientes. De ellos, quiero señalar que 38 de estas personas fallecieron sin ninguna otra atención, antes del 10 de marzo. Y hay una situación que es aún más crítica y particular que deberá ser investigada por la Fiscalía. Esto ha sido enviado también al Consejo de Defensa del Estado, porque hay 83 personas cuya fecha de fallecimiento fue anterior al funcionamiento del Policlínico de Maruri. Es decir, aquí puede haber existido la posibilidad de haber entregado boletas por atención de pacientes que habían fallecido, algunas el año 74. 74 encontramos un paciente a lo menos. Por lo tanto, la situación también no solamente es sanitariamente grave, sino que además es de una malversación y de una fraude al fisco también pudiera ser muy grave. Pudiera ser, creo que hay que investigarlo, no estamos diciendo que así fue, pero 83 personas registraban fecha de fallecimiento anterior al comienzo del funcionamiento del Policlínico Maruri desde el año 1974 hasta el año 2011. El 2011, pero estos pacientes habían fallecido antes del inicio, sí, 2011. Y finalmente, 870 de las 991 personas que fallecieron sin ser vistas nuevamente, 870 no tuvieron ninguna otra atención más que aquella que fue esta atención fraudulenta en el Policlínico de Maruri. O sea, hay 870 personas que no tuvieron otro contacto con la red más que con estos médicos generales
que entregaron una atención como si fueran especialistas. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Efectivamente, estamos hablando de 991 fallecidos, por lo tanto, estamos hablando de que quedaron 33.136 personas vivas que nosotros heredamos, de las cuales logramos subir al repositorio 25.458 personas. No quiero hablar de las interconsultas, son muchas más interconsultas, pero voy a referirme a las personas. De ellas ya han sido egresadas el 68% y el 88,8% ha sido egresada con un egreso clínico, no administrativo. Y nos quedan por contactar, porque todavía no sabemos, ha sido difícil contactar a estas personas, porque las obtuvieron de diferentes universos, ustedes lo vieron cuando lo presentó el doctor Jorquera acá, 7.678 personas que se están contactando, la mayoría residen en lo que corresponde al Servicio Metropolitano Norte, porque lo obtuvimos por el per cápita, le pedimos la base a FONASA y las están contactando, pero hay muchas que están a nivel de todo el país y las estamos contactando para volverlas a subir al repositorio si es que no se le ha resuelto su situación. Pero todavía nos quedan 7.000 personas en esa categoría. Por último, señalar que he enviado a Contraloría todo lo que yo acabo de señalar, todos los instructivos. Hemos enviado con la ministra al Consejo de Defensa del Estado la situación de Maruri. Hemos entregado a esta comisión toda la situación de Maruri. Y por último, quisiera, con mucho respeto, señor presidente, y por su intermedio, señalar que esta subsecretaria se ha caracterizado en estos 4 años por mandato de la ministra Molina primero y luego la ministra Castillo, por un trabajo transparente, honesto y donde no hemos escondido nunca ni la lista de espera, ni mucho menos los datos, ni la información que los servicios nos entregan. Por tanto, quisiéramos que esta comisión fuera lo que la palabra dice, una comisión investigadora, y que ojalá pudieran omitir juicios como que aquí había un modus operandi o como que el ministerio se había desligado de la responsabilidad, porque este oficio que estoy enviando a la Contraloría claramente muestra las atribuciones que yo tengo como subsecretaria frente a servicios de salud que son descentralizados, que son autónomos, que tienen patrimonio propio, que tienen personalidad jurídica y por tanto nosotros tenemos la labor de rectoría, de seguimiento, que es lo que hemos hecho. Acá no hay un modus operandi, lo que ocurrió en Maruri no tiene nada que ver con lo que ocurrió en O'Higgins y la subsecretaría, así como la ministra, han hecho todo lo posible por disminuir efectivamente la espera de nuestros pacientes y jamás vamos a prestarnos a una situación como la que ocurrió el año 2011 en el Policlínico de Maruri, en el que además, a una pregunta que ustedes nos hicieron, no tenía autorización sanitaria, la parte ambulatoria para trabajar, solamente la tuvo la parte donde pusieron las camas y el gasto que se produjo fue de 874 millones, lo que se pagó a los médicos generales que actuaron como especialistas, pero además en nuestro periodo se gastaron 156 millones más para rescatar a los pacientes que habían sido también víctimas de esta situación. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Ministro, ¿usted desea intervenir ahora o más adelante? Como usted prefiera. Gracias, señor presidente. No, solamente vengo acompañando. Tengo entendido que ahora le tocaría a la señora Nivia Palma. Sí. Más caro. Señora Nivia, usted viene en representación del superintendente don Sebastián Pavlovich. A requerimiento de uno de los parlamentarios, no está en este minuto quien lo había solicitado la presencia en la superintendencia, pero se agradece que pueda estar y informar. Bueno, muy buenas tardes por su intermedio, señor presidente, a todas las integrantes y a quienes están en esta sala. Efectivamente, nosotros no hemos estado participando, no hemos sido parte de esto. Hemos tenido solamente contacto a través de los fiscales que han estado llevando el caso de Rancagua, que nos han estado pidiendo información. Desde el punto de vista del GES, nosotros tenemos solamente, digamos, del sector público, nosotros efectivamente hacemos una fiscalización, pero no tenemos ni llevamos nosotros las listas de espera. En el año 2017, las fiscalizaciones que se realizaron
se escogieron un número determinado y se orientaron según la criticidad, y entre el primer semestre del poquito más, del 1 de enero al 31 de agosto del 2017, nosotros vimos en la base de datos que teníamos 2.948.650 garantías sin prestación otorgada a ese momento. De esas garantías registradas teníamos 9.876, sin prestación otorgada. Dentro de esas 9.800, casi 10.000, las críticas eran 3.500 y las patologías vinculadas a esas prestaciones que nosotros consideramos de mayor criticidad era la retinopatía diabética, el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. Respecto a las mismas fiscalizaciones, cuando se realizaron fiscalizaciones en el Servicio de Salud O'Higgins, nosotros en el año 2017 se hicieron 14 fiscalizaciones relacionadas con materia de notificación GES. Encontramos problemas en varias de ellas. Efectivamente hicimos amonestaciones en el sector público, 4, no hubo necesidad de pedir sumarios porque eran su primera falta, y aplicamos una multa en un prestador privado. En años anteriores nosotros le presentamos a la Fiscalía Local en O'Higgins lo que habíamos encontrado desde el 2012 hasta el año 2017. Adicionalmente a la fiscalización efectuada en general a esta garantía en particular, que es la notificación, o sea, más que la garantía misma, en la notificación misma, también fiscalizamos la notificación de la urgencia vital GES. En el año 2017 hicimos 2 fiscalizaciones a ese respecto y no encontramos ningún problema. Es decir, no tuvimos ninguna multa, ni advertencias, sumarios, ni tampoco encontramos algún caso que no hubiese sido notificado. Es decir, nosotros en el Servicio de Salud O'Higgins, en la práctica, encontramos muy pocos problemas, pero también pudimos fiscalizar poco porque nosotros tenemos pocos fiscalizadores, y en el año 2017 parte de esa dotación, que consiste en forma regular en 16 fiscalizadores, parte de esa dotación estuvo prestando apoyo a una fuerza de tarea especial que se formó para el proceso de liquidación de la ISAPRE Más Vida. Por lo tanto, eso es lo que puedo informar respecto a lo que ocurrió en el Servicio de Salud O'Higgins. La otra intervención que nosotros tuvimos como Superintendencia de Salud respecto al GES, que puede ser relevante en este caso, fue el cambio de las condiciones cuando podíamos exceptuar o cuando se podían autorizar las excepciones a las garantías GES. Y se realizó un trabajo en conjunto con el Ministerio y con FONASA que definió nuevamente y se trató de cerrar aquellos lugares por donde se podía vulnerar y utilizar la forma administrativa que permitía como hacer una excepción administrativa sin mayor trabajo respecto a insistir en ubicar a las personas, que efectivamente las personas no habían ido porque no podían o no querían y no porque no se enteraron. Es decir, se fue cerrando y se establecieron de forma muy concreta cuáles son las razones por las cuales se puede exceptuar la garantía. No quedan al libre albedrío de los que deciden por vía administrativa o cerrar por secretaría los casos. Ese fue el otro trabajo que nosotros hicimos el año antepasado, comenzamos, y se hizo una nueva circular respecto a cuándo se exceptuaban los casos. Eso es lo que nosotros tenemos. Cualquier otra cosa
que quisieran saber y que nosotros pudiéramos tener, tendrían que preguntarnos específicamente y nosotros buscar cuándo fueron las fiscalizaciones, datos más concretos. Pero no tenemos más respecto a estas dos cosas que ustedes están investigando en la comisión, que no sea esto por ahora. Muchas gracias. Se ofrece la palabra entonces para preguntas. Diputada Hernando, en primer lugar. Presidente, gracias y saludar a la ministra, a la subsecretaria, a la auditoria, a la señora Nidia. Yo quisiera manifestar mi sorpresa respecto de cómo un funcionario público puede venir a una comisión investigadora a la Cámara y decir tanta cosa bastante escandalosa con el desparpajo con que lo hizo el auditor del Servicio de Salud Higgins. Quisiera decir también que esto de fusionar dos comisiones en esta comisión investigadora fue en un principio, sentimos que era para empatar el poner el caso de O'Higgins y luego nos vimos bastante sorprendidos con las cosas que se dijeron. Entonces, al ver la información hoy día expuesta, datos que son objetivos, que uno puede ir a la fuente y consultarlos, de verdad que me preocupa. Yo no sé cómo la subsecretaria no dice me voy a querellar contra este caballero, o sea, de verdad que son ofensas bastante gratuitas y además que le hacen daño a la autoridad. Le restan credibilidad a la autoridad ministerial y a los servicios de salud. En ese contexto, presidente, quiero manifestar mi preocupación y preguntarle a usted, ¿cómo vamos a proceder, dado que esta es nuestra última sesión y que este Congreso concluye su mandato y va a ser complicado emitir alguna conclusión? Sí, al respecto lo que se ha ido conversando hasta ahora entre los distintos comités es no tener un informe de conclusiones ahora, en esta legislatura, y luego del 11 de marzo proponer por acuerdo político también de los distintos sectores que por 30 días se constituya esta comisión investigadora, que se va a tener el mismo nombre, en fin, pero va a ser en el segundo momento legislativo, de manera tal de que en ese lapso de tiempo logre arribar a las conclusiones respectivas con los integrantes que estén definidos por la sala en ese minuto. Bien. Sí, todo de nuevo, exactamente, como corresponde. Se ofrece la palabra. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, solamente respaldar y ser más... que se está hablando de dos temas diferentes. Lo de Maruri se trata de un fraude con implicaciones jurídicas y judiciales que requieren tener una intervención más allá de solamente una intervención por parte del Ministerio de Salud. Y por eso la subsecretaria ha efectuado todas las gestiones para que también el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, esté informada, incluyendo la Fiscalía, respecto a las materias que le competen. Sobre lo de O'Higgins, lo que nosotros queremos destacar es que se trata de algo que tiene que ver con desorden administrativo, que tiene que ver con una forma de trabajo poco organizada y poco adecuada, tratándose de una materia tan sensible. No hemos encontrado hasta el momento ninguna situación que sea punible y que requiera alguna sanción del tipo judicial. Si lo hubiéramos encontrado, nos habría dudado en enviar toda la información a materia en lo que significa al Ministerio Público o a lo que fuere en el caso de que no hubiéramos detectado algo irregular en esa materia. Lo que sí podemos señalar es que estamos haciendo todos los esfuerzos en este momento para regularizar, para trabajar en todo lo que significa a través de auditoría, en lo que significa redes asistenciales, para ir en lo posible dejando todo muy aclarado y transparente. Muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta también a su secretaria o el señor, no me acuerdo el apellido, Leiva. Sí, la verdad es que es bastante fuerte las afirmaciones que se han hecho por el auditor del Ministerio de Salud y yo al respecto me gustaría entender un poco la reflexión de cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. ¿En qué sentido?
aquí transcurrió aproximadamente, de acuerdo a los datos, un año desde que asumió aquella Dirección de Salud en diciembre de 2017. En enero se hace esta auditoría express, aparecen estos datos. Ahí viene esta primera contradicción de que este señor señala que, incluso estaba revisando la fecha, el 29 de enero, él aquí dijo que se había enviado a la subsecretaría esa información, la subsecretaria lo rectifica completamente, y luego en el contenido de esa auditoría usted ha señalado también todas las falencias que tenía en la forma y en el fondo del procedimiento. Entonces yo me pregunto lo siguiente: ¿qué ha ocurrido desde el punto de vista de la supervisión del Servicio de Salud O'Higgins? Y perdone, porque es la zona que uno representa y uno está atento también a los acontecimientos, que en un minuto, en los meses intermedios, recordemos que el sumario administrativo, que entiendo yo va en desarrollo para algunos funcionarios del Servicio de Salud, que se inició en abril, mayo de este año sobre estas materias, del 2017, y de por medio, incluso el mismo auditor es nombrado director del Servicio de Salud durante varios meses, en ausencia del subrogante. Luego, él viene acá, vino en conjunto con ustedes incluso, él hizo su declaración en 2 oportunidades, en la segunda fue más enfático, pero en la primera entregó algunas ideas generales. Entonces, la pregunta que uno, naturalmente, cualquiera se puede hacer es: ¿cuál es el nivel de, por un lado, supervisión que tuvo el Ministerio de Salud frente a un hospital recién trasladado, con todas las falencias que trajo en su minuto, independiente de registro o pacientes? Finalmente hay pacientes que estaban en la espera y obviamente ahí está el foco de nuestra preocupación. ¿Qué ocurrió con ellos? Si a eso se agrega lo que ha dicho usted, subsecretaria, que reiteradas veces usted instó, ordenó, pidió, exigió que se subieran a las plataformas del repositorio los pacientes en lista de espera, y esto fue refractario el Servicio de Salud O'Higgins, no lo hizo nunca. Y además quien tenía la labor informativa técnica cae en estas inconsistencias, como aquí se está señalando, respecto a faltar a la verdad en determinados aspectos muy concretos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? Porque esto ya está en la Fiscalía, ya vendrá una verdad judicial cuando llegue en su minuto, porque esto se está investigando en ese plano. ¿Cuál es, en el fondo, las responsabilidades de supervisión? Porque en la autonomía todos la entendemos como jurídicamente se establece, pero en la práctica son muchos los elementos de juicio que hacen que el Ministerio de Salud, a través de la subsecretaría, esté monitoreando e informándose de lo que pasa en los servicios de salud, sobre todo con la fragilidad con que venía este servicio de salud después del primer periodo en que tuvo los problemas que tuvo. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta a la señora Nidia: yo entiendo que la superintendencia es garante, en el caso GES, de las garantías. Entonces, me llama un poco la atención que la información sea tan preliminar, la que usted tenga, porque aquí hay diferencias bastante profundas en las versiones de las propias autoridades locales versus la autoridad central respecto a la versión de la magnitud del problema. Entonces, yo creo que esto, me atrevo a decirlo a priori, en principio, esto va a meritar una profunda revisión también, porque aquí hay derechos que los usuarios pueden exigir a la super en cuanto a garantes de los derechos que hubieran sido vulnerados en la lista de espera GES. Entonces, me gustaría que usted clarificara ese punto para poder abordarlo con mayor profundidad. Y respecto a Maruri, me parece a mí que es muy importante, porque como no han salido, entiendo yo que esta es la primera vez que la autoridad habla con este énfasis respecto a Maruri y a la calidad de fraude y a la calidad de delito, porque aquí estamos en presencia de una diversidad de delitos que se habrían cometido en el caso Maruri. Hay acciones dolosas, derechamente. Entonces, creo que esto es fundamental explicitarlo, porque en su minuto, cuando estalló lo de O'Higgins, se dijo, no por ustedes, sino por el gobierno, por la Secretaría General de Gobierno, que se iba a interponer una querella, que en definitiva terminó siendo una denuncia a nivel local, por el caso O'Higgins. Entonces quiero preguntarles qué acción, en los días que restan, pero que está en plena vigencia el gobierno, se van a tomar acciones judiciales profundas respecto a Maruri, de acuerdo a la magnitud de los graves hechos que aquí ustedes mismos han relatado. Intervenir. Bueno, lo primero tiene que ver con lo que nosotros hemos señalado en varias oportunidades,
que se refiere esencialmente a la falta de gobernanza que puede tener este sistema de salud. Y nosotros lo hemos dicho, yo terminé mi presentación de tiempos de espera 2014-2018 diciendo que hay dos grandes desafíos para el sistema de salud futuro, que son la gobernanza por una parte y la sustentabilidad por otra, que tiene que ver con la falta de inversión en salud y lo que se traduce en deuda finalmente. Cuando hablamos de los servicios de salud, hablamos de efectivamente personas, gestores de red, directores de servicio, que son descentralizados, que tienen personalidad jurídica y que yo quiero señalar que además han sido nombrados por alta dirección pública y que hoy día a nosotros nos exigen cada vez más porque la alta dirección pública se ha ido poniendo cada vez más exigente en el buen sentido de la palabra y se determina un orden de subrogancia que no siempre depende del orden de subrogancia que uno quisiera o del que uno está más claro para utilizar. Y lo que sucedió efectivamente es que acá por orden de subrogancia y a quienes le correspondía una vez que el director Troncoso deja el cargo, era efectivamente el señor Urbina y se define que su segundo subrogante es el señor Claudio Castillo, que es el auditor que le ha sorprendido tanto a la diputada Hernando que haya venido a entregar la información que vino a entregar. Y a mí también, por cierto, porque es muy distinta a la información que acabamos de entregar ahora recién, diputada Cariola. Entonces, hay un orden de subrogancia que uno tiene que respetar y hay muchas limitaciones para poder determinar finalmente quién va a poder acceder a un cargo tan importante y de tanta magnitud como es el director de un servicio de salud. Lamentablemente, y yo les quiero dejar acá una declaración porque se las quiero entregar, que tiene que ver con cuáles son las prerrogativas, las facultades legales que una subsecretaria tiene para efectivamente poder hacer los cambios que muchas veces tiene que hacer. Y no tiene que ver con ni con cuoteos ni con temas políticos. Tiene que ver con las facultades legales y atribuciones, prerrogativas que una subsecretaria de redes asistenciales tiene hoy día para decir quién debe suceder una determinada dirección de servicio. Y en ese plano, acá está la declaración completa, están las atribuciones que una subsecretaria de redes tiene y también, a pesar de ello, sí hemos podido lograr tener un plan de tiempo de espera y disminuir los tiempos de espera, cosa que les molesta mucho a las personas, a veces, no las que están acá ahora, pero hay muchas personas a las que ha molestado que digamos que hemos disminuido los tiempos de espera a pesar de ello. Pero la verdad es que hay muy pocas atribuciones legales como para poder decir esta persona yo la saco, salvo que pueda hacerle un sumario o que pueda someterla a una serie de acciones legales para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Y lo otro tiene que ver con cómo se evalúa la alta dirección pública, lo que también ha sido aquí cuestionado, yo entiendo, por la propia Fiscalía, porque hay 10 indicadores por los que uno evalúa a un director por alta dirección pública. A lo menos 3 de ellos tienen que ver con los tiempos de espera. Y efectivamente, durante el gobierno anterior, los directores de servicios no fueron evaluados con estos indicadores. Durante nuestro periodo de gobierno fueron evaluados todos con retraso, porque el primer año tuvimos que evaluar a los anteriores, pero con retraso, pero se hizo la evaluación y la única evaluación que está pendiente es la del anterior director de Rancagua, que era por alta dirección pública, perdón, de O'Higgins, justamente esperando que el sumario se defina y si el sumario se define a su favor, él está en un proceso de apelación, ¿entendemos? No va a haber ningún problema, pero si hubiese alguna situación, nosotros quiero decir que hemos, yo no diría la palabra castigado, pero sí hemos disminuido el porcentaje de cumplimiento de alta dirección pública en relación a los indicadores que la alta dirección pública nos permite hacer. Y eso lo hemos hecho responsablemente y es por eso que estamos enviando a Contraloría todos estos datos, porque a pesar de todo lo que usted ha dicho, señor presidente, y por su intermedio, gracias al seguimiento que hubo de la Subsecretaría de Redes, nosotros podemos decir, en primer lugar,
que esos 38.000 pacientes no estaban perdidos, tal como se había dicho en la auditoría, sino que muchos de ellos ya habían sido vistos, más de 6.000 estaban además ya en la lista de espera, y los otros están puestos en el repositorio, gracias a que nosotros estuvimos vigilando detrás lo que estaba haciendo ese servicio. Si no, esos pacientes habrían quedado a lo mejor sin ser vistos oportunamente. Pero lo que sí es cierto es que no podemos comparar la situación de Rancagua o de O'Higgins con la situación de Maruri, porque en Maruri lo que hubo fue una situación premeditadamente realizada para vulnerar los derechos de los pacientes. Sí, sí, tenemos esa duda, subsecretaria. Perdón. ¿Hay una acción judicial en Fiscalía por Maruri o no? La señora ministra consultó porque nosotros entendemos que el exministro Mañalich puso una denuncia en Fiscalía Norte, pero esa denuncia ha prosperado muy lentamente, no ha ocurrido prácticamente nada en estos 4 años, así es que la señora ministra hizo hace muy poco una pregunta de cómo ha seguido esa denuncia justamente. ¿Pero ustedes se van a hacer parte de una acción ahora? Yo creo que ahí la ministra tendría que responder si ha recibido respuesta, pero nosotros efectivamente lo mandamos al Consejo de Defensa del Estado y la ministra hizo la pregunta. Ministra. No hemos recibido información a la fecha. Esperamos de que ustedes en la comisión investigadora puedan solicitar también los antecedentes. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Cayola y el diputado Regada por último. Gracias, presidente. Quedan pocos minutos. Bueno, no pude estar presente, pero estaba siguiendo con mis asesores y también por las pantallas lo que se estaba exponiendo. Y me parece, bueno, primero muy interesante varios de los datos que aquí se estaban expresando, particularmente en relación a lo que nos ha planteado el auditor, que efectivamente se contradice con elementos que se vinieron a poner antes en esta mesa, como bien lo dice hoy día la subsecretaria. Yo no tengo ninguna razón para poner en duda lo que el auditor hoy día está planteando, ni mucho menos lo que la subsecretaria y la ministra han planteado como información en esta comisión, pero sin lugar a duda me parece que es tremendamente grave lo que aquí está ocurriendo. O sea, yo al escuchar algo que me parece de lo más complejo, particularmente en relación a lo de Maruri, esto de los 83 muertos desde el año 74 en adelante, que aparecen atendidos después del 2011, o sea, ahí hay una situación que incluso está absolutamente delineada en un ámbito delictual. O sea, y yo en esto lo que quiero preguntar básicamente es si existe algún tipo de sospecha de asociación ilícita en esta materia. O sea, finalmente, cómo se califica lo que aquí está ocurriendo a propósito de que se hicieron pagos de prestaciones médicas que finalmente no fueron utilizadas. O sea, a todas luces hay 83 personas que no fueron atendidas, pero que sin embargo sí se les pagó el servicio a aquellos médicos que fueron parte de esa atención. Entonces, quiero preguntar, ¿se cobraron esas atenciones registradas de personas que ya estaban fallecidas? Quiero preguntar, además, bueno, se habló recién de las medidas judiciales que se están tomando en relación a eso. Yo creo que aquí hay claramente un fraude al fisco, o sea, y yo quiero identificar dónde están las responsabilidades. Y en esto yo le quiero preguntar a la ministra, a propósito de haber ejercido durante este periodo el cargo de ministra. ¿Hay alguien más, aparte de la ministra o ministro del Estado chileno en materia de salud, que pueda tomar la decisión de eliminar personas del repositorio nacional? Lo pregunto porque yo quiero saber exactamente quién fue la persona que tomó la determinación de eliminar a aquellas personas que fueron eliminadas de la lista de espera del repositorio nacional. Porque aquí claramente se intenta cortar una responsabilidad en los niveles, claro, por un lado están los médicos que eran recién egresados, por otro lado está el director del hospital que tiene tremenda responsabilidad, el director del servicio que también tiene tremenda responsabilidad, pero aquí hay una decisión política. Y hay una decisión política que a mí me queda la impresión de que viene desde el ministerio, desde el ministro o ministro en ese tiempo, a cargo hacia abajo. Entonces, yo me pregunto, desde su experiencia ministra, ¿hay alguien más que pueda tomar una decisión como esa que no sea el ministro de la República, el ministro del ministro de Estado en este caso? Por otro lado, ¿se puede considerar que
aquí hay una negligencia o derechamente estamos ante un fraude al fisco concretamente y como delito a propósito de lo que mencionaba anteriormente. Quisiera saber, porque hay un elemento que yo me enteré hace poquito, que los directores de servicio reciben bonos adicionales. ¿Eso es así, que reciben bonos por egresar a pacientes de listas de espera? ¿Los directores de servicio reciben bonos adicionales por egresar pacientes de lista de espera? Si eso es así, ¿existieron bonos entregados a propósito de lo que ocurrió en Maruri y lo que ahí se autorizó? Quiero saber si el MinSal efectivamente validó, porque también entiendo que se solicitó, se validaran, porque hay un correo de CIPER, que yo lo tengo acá, ¿cierto?, que está firmado por Luis Leiva, donde se plantea el tener cuidado respecto de estas auditorías externas que podían traer como consecuencia, ¿cierto?, el que se verificaran los fraudes que se estaban cometiendo, y frente a eso incluso cursó una solicitud de que se validaran especialidades a aquellos médicos que iban a participar de esta situación. Yo quiero saber si ustedes como MinSal tienen antecedentes de que se hayan hecho esas validaciones cuando se solicitaron. Y por último, si es que eso es así, yo quisiera oficiar, presidente, por a través de esta comisión, tanto al MinSal como al MinSal para ver lo de las validaciones. Yo creo que esta comisión necesita tener los antecedentes de las 83 personas que fallecieron antes, con nombre, apellido, con todos los antecedentes al respecto, si es posible, o la mayor cantidad de antecedentes, cuidando efectivamente los datos personales, me imagino que están resguardados. Me gustaría tener también los antecedentes de las personas que no fueron atendidas, que aparecen como atendidas o que fueron eliminadas de la lista de espera, porque yo creo que nosotros como parlamentarios no podemos sino más que hacernos parte de una determinación, de una causa judicial, de una querella frente a esta situación, porque no puede quedar en impunidad. Aquí hay delito que atenta contra la vida. Y lo último que quiero pedir es que oficiemos al Consejo de Defensa del Estado para saber en qué está la situación de la solicitud que acaba de decir la subsecretaria respecto de lo que ella hizo dentro de sus facultades, porque esta situación no puede quedar así nomás, ni solo en una acusación o en un juicio político. Bien, nos quedan 12 minutos, le toca al diputado Arregada y después le pido que conteste la señora Nidia en primer lugar y después la ministra para ir cerrando y tomamos acuerdo los oficios. Diputado Arregada. De la sexta región. Y esto no habría aclarado muchas cosas, porque lo que nos ha expuesto aquí el auditor del Ministerio coincide con los antecedentes que nos entregó en esta sala el señor Procurador General de la República. Y al decir, cuando él dice que parte de la auditoría que cubrió el periodo del año consideró 4.971 prestaciones, pero la auditoría determinó que las prestaciones en realidad fueron 1.907. Sí, estoy hablando de Maruri. Estoy hablando de Maruri, presidente, porque a mí me parecía importante que esta comisión tuviera una mirada de país. Yo eso planteé que en la zona que yo represento, y pedí específicamente la presencia de algunos directores de área. Tenemos lista de espera de personas que llevan 5 años, 10 años, ¿no es cierto? Incluso me atreví a señalar y lo confirmé, de personas que habían sido después requeridas para ser atendidos y en realidad habían fallecido. Cuando llegó la persona, el funcionario tiene la posibilidad, la persona había fallecido. Eso no significa que no sea capaz de reconocer el tremendo esfuerzo que se ha hecho estos años en esta materia. Todas las medidas que se han tomado, que son insuficientes porque tenemos una situación que es de otra categoría, que es de orden sanitario. Usted como médico sabe muy bien que si no cambiamos la forma de vida, cada día tenemos hospitales más colapsados. Pero en definitiva esto lo señalo por lo siguiente, porque cuando uno observa los planteamientos de lo que a usted le interesaba particularmente, la numerosa cantidad de diputados que vinieron una sola vez de la sexta región, el diputado Macay, el diputado Cor, que vinieron, después no se interesaron más estar en esta comisión, en el transcurso de la investigación.
tratar de equiparar esa situación con la clínica Maruri es absolutamente distinto. No tiene nada que ver las fallas administrativas, las deficiencias que se establecen, responsabilidades de los sumarios administrativos correspondientes, y el informe de la Contraloría es muy claro en eso, a cuando alguien se colude para delinquir. Y el informe de la Contraloría establece fehacientemente y traspasa los antecedentes a la justicia, que ahí se coludieron para estafar al Estado, jugando con una cantidad de variables, reconociendo prestaciones que nunca se efectuaron, de paciente inexistente. Entonces yo quiero dejar muy claro en esto porque me interesa, presidente, contribuir en las conclusiones, ¿ya? Que yo creo que ninguno de nosotros va a estar en desacuerdo en que tenemos que perfeccionar los mecanismos, modernizar los sistemas, ¿ya? Y efectivamente yo recuerdo perfectamente las palabras iniciales de la subsecretaria cuando reconoce que estamos frente a un sistema que tiene que ser mejorado. Pero es distinto cuando alguien se colude para delinquir, y con algo tan delicado como la salud de las personas, ¿ya? Se falsifican datos, se pagan dinero en prestaciones que no existieron, y ahí tiene que actuar la justicia. Nosotros como comisión nos corresponde sacar conclusiones mirando la perspectiva de lo que tiene que resolver las próximas autoridades, que queremos que le vaya muy bien. Y para que le vaya muy bien, porque como está en medio de la vida de las personas, le tiene que ir bien. Pero tenemos que hacer correcciones de orden administrativo, de facultades, qué sé yo. Y por último, frente a la consulta reiterada, que es segunda vez que le hace la misma consulta a la señora ministra, la verdad las cosas es que el Ministerio, el Consejo de Defensa del Estado, no le corresponde a los ministerios andarse defendiendo en los tribunales, presidente. A ningún ministro le corresponde andarse defendiendo entre los tribunales. Para defender el patrimonio del país está el Consejo de Defensa del Estado, que a tan solo el antecedente que pueda tener, tiene que actuar de oficio, sin siquiera requerimiento del ministerio correspondiente que tenga un lío de esta naturaleza. Por lo tanto, esa explicación está de más. No le corresponde a la ministra andar en los tribunales litigando defensa determinada. Es el Consejo de Defensa del Estado que cumple ese rol. A mí me parece importantísimo hacer esta diferencia notable entre problemas administrativos, de gestión, de competencia, de atribuciones, qué sé yo, que han sido obsoletas, a cuando un grupo de 16 médicos, en este caso, con un grupo de personas, se colude para estafar al Estado en una cifra inicial que son 368 millones y que naturalmente es mucho más alta. Eso no más, presidente. Sí, señor presidente, usted nos preguntaba, nosotros efectivamente somos garantes del GES, tanto en el sector privado como en el público. Y tal como yo le decía, en el momento del corte al 31 de agosto teníamos 3 millones de garantías en trámite, por lo tanto nuestra función ha sido más bien garantizar a petición de las personas. Incluso nosotros estamos, son pocas las veces, no son muchas, en que se pide un tercer prestador. Nosotros buscamos y tramitamos el tercer prestador, que es lo que nos corresponde, y cuando nos llegan muchas por mala orientación, pidiéndonos el segundo prestador, por ejemplo, de FONASA o de las ISAPRE, nosotros no tenemos ninguna dificultad y lo hacemos vía gestión directa con FONASA y conseguimos el segundo prestador. Por lo tanto, el trabajo más bien tiene que ir en función del empoderamiento de los usuarios, de las personas que sepan cuáles son las garantías, porque resultaría imposible para cualquier organismo o institución lograr fiscalizar una por una esta cantidad de garantías, porque cada problema de salud que está en el GES tiene asociada una serie de atenciones y procedimientos, y cada uno de ellos tiene sus garantías que tienen distinto tiempo, o sea, está la garantía de oportunidad, la garantía financiera, es decir, son distintas garantías, entonces se convierten en demasiadas cosas, pero efectivamente es lo que nosotros tratamos de hacer, de fiscalizar en función de la criticidad y por número. Eso es lo que hacemos. Ahora, nosotros no tenemos tenemos 16 fiscalizadores GES para todo el país. Entonces, no es posible ahondar más o hacer más fiscalizaciones. Más allá de esa explicación, desde que surgió este problema en O'Higgins, nosotros estamos monitoreando directamente la lista de espera, hemos trabajado estrechamente el tema GES con el Ministerio y con FONASA. Nosotros participamos activamente en la Comisión GES y estamos en forma permanente. Ha habido un cambio desde nuestro punto de vista desde el año 2014, del que yo puedo dar cuenta desde este lado,
del GES hasta ahora ha habido cambios dramáticos en el buen sentido, sí, porque se ha mejorado el manejo de la lista de espera, se ha manejado la transparencia, incluso para nosotros. Tenemos acceso a los sistemas y por lo tanto podemos orientar de mejor manera las fiscalizaciones. Eso es lo que está dentro del marco de nuestras posibilidades. Nosotros, y usted sabe porque es donde es diputado, en Rancagua tenemos una dotación mínima. Por lo tanto, nosotros tratamos de garantizar con todas esas dificultades, que no está hecha para una fiscalización caso a caso o ni siquiera decir si podemos fiscalizar el 30 o 40% de las garantías en el caso del GES. Muchas gracias, señor presidente. Un minuto para responder a la diputada Cariola. Nosotros hemos hecho llegar por medio del oficio el ordinario 1022 a esta comisión y en la página sexta, no tiene número, pero en la página sexta se señala, dice, listado de 953 RUT correspondientes a pacientes egresados del repositorio por médicos no especialistas fallecidos sin atención posterior en la red, con su fecha de defunción, haciendo presente que 83 de estos pacientes presentan fallecimiento antes del comienzo de funciones del policlínico, desde el año 1974 a agosto del año 2011. Es la sexta página, pero están sin número, entonces hay que contar. Y está un pendrive en que también se está se lo mandamos a ustedes lo deben tener. Sí, tienen el oficio y el pendrive. Sí. Y acá en el pendrive están las fechas de fallecimiento. Lo que nosotros, sí. Sí, lo que no sabemos, diputada Cariola, es si estos pacientes fueron o no fueron, si hubo cobro o no cobro por una supuesta atención. Eso no nos consta. Nos consta que fueron sacados de la lista de espera pacientes que habían fallecido muchos años antes, pero no nos consta si estos pacientes recibieron una boleta, los médicos, por atender a alguien que había fallecido. Eso no nos consta, así que de aquello no nos podemos hacer cargo. Solo que cuando encontramos el retiro del repositorio, vimos que habían fallecido hace más de 10 años atrás. Y en segundo lugar, no reciben bono extra los directores por tener menos lista de espera. Pero sí es cierto que si no cumplen con los compromisos de gestión que nosotros les ponemos, que significa disminuir los tiempos de espera, pueden tener una disminución en su renta. Señor presidente, contestarle a la diputada Cariola respecto a la importancia de lo que consultaba si la ministra podía sacar personas de lista de espera. Es imposible a menos que sea parte yo del fraude. O sea, yo no tengo la facultad, a menos que tenga muchos elementos técnicos que uno pudiera hacer de que pudiera reorganizar una lista de espera o un tiempo de espera. Pero en general... Apriételo. Apagar el suyo. Apagar el suyo para que prenda el otro. Sí, sobre el punto. Sí, es que sobre el punto. Señalar de que un ministro no puede cambiar una lista de espera, salvo de que fuera parte del fraude. Aquí hay dos palabras que yo creo que una es que es fraude al fisco y la otra falsificación de instrumentos públicos. Por lo tanto, son los dos elementos que en este momento el Consejo de Defensa del Estado tiene los antecedentes y esperamos que emita un juicio.